Hola, en este video vamos a hablar de los aspectos básicos de la atención de urgencias. Con respecto a la documentación del consentimiento, es menester que el paciente conceda su consentimiento para todo procedimiento invasivo, como por ejemplo para una angiografía o para una punción lumbar. Esto es a menos que este paciente esté en estado crítico o inconsciente y sea incapaz de tomar decisiones. Si está inconsciente y llega al servicio de urgencia sin familiares o amigos, entonces hay que documentar, hay que registrar que llegó sin familiares y sin amigos. La vigilancia de su estado de salud, como todos los tratamientos instituidos y el momento en que se realizaron, todo debe registrarse en la hoja de enfermería. Con respecto a la exposición de riesgos de salud, debido al aumento de personas infectadas por hepatitis B, C y virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y otras enfermedades infecciosas, los proveedores de salud tenemos un riesgo mayor de exponernos a enfermedades transmisibles a través de sangre, gotículas respiratorias, ¿sí? Las gotitas de flush, u otros líquidos corporales. Debido a su uso habitual de tratamientos invasivos en personas que pueden tener una amplia gama de enfermedades, el riesgo se acentúa en los servicios de urgencia. Todo el personal de servicio de salud debe adherirse de forma estricta a las precauciones estándar para disminuir el riesgo y la exposición. Y aquí les dejo cuáles son las precauciones estándar. Uso de bata, uso de contenedores patológicos, uso de mascarilla y lentes, higiene de manos y uso de guantes. Con respecto a la seguridad, esta es la primera prioridad en los servicios de urgencia. Cuando hablamos de violencia, las amenazas físicas a menudo van acompañadas por maltrato verbal, que en realidad es el tipo más común de violencia que suele haber en los servicios de urgencia. Estos usuarios que son violentos o que son potencialmente violentos, hay que vigilarlos. El personal tiene que comprender cómo utilizar de forma segura las restricciones físicas sin dañar al usuario. Para esto, la Joint Commission tiene unos estándares estrictos para garantizar la dignidad del paciente que está restringido. Y como para tener algunos tips en cuanto a cómo manejar al paciente en esta situación, tenemos que mantener distancia para evitar que pueda sujetarlo a uno. No tenemos que utilizar artículos que el paciente pueda tomar, agarrar, como fueran joyas que cuelgan o el estetoscopio, por ejemplo. Tenemos que mantener cierta distancia entre el paciente y la puerta para poder mantener una ruta de escape en el caso que se necesite. No hay que dejar objetos al alcance del usuario que está en esta situación, porque corre el riesgo de convertirse en un arma. En caso de disparos en el servicio de urgencia, la primera prioridad es la protección del personal. No hay ventaja alguna en proteger a otros si los cuidadores médicos sufren lesiones. En cuanto a la provisión de cuidados holísticos, los pacientes que sufren una lesión o una enfermedad súbita y sus familiares casi siempre están abrumados por la ansiedad. No han tenido tiempo de asimilar la crisis y experimentan un temor real y terrorífico a la muerte, a la mutilación, a la inmovilización y otras agresiones infligidas a su identidad personal e integridad corporal. Durante esta situación de afrontar este traumatismo, la familia va experimentando varias etapas de crisis, inician con ansiedad, progresan hacia la negación, luego viene el remordimiento y culpa, luego la ira, finalmente el dolor y la reconciliación con la situación. El personal de seguridad debe estar a corta distancia en caso de que algún usuario o un miembro de su familia responda al estrés con violencia física. Con respecto a las intervenciones centradas en el paciente, hay que dar explicaciones
al usuario de forma de que las entienda. Nosotros tenemos que explicarlo en un lenguaje que ellos lo puedan entender. El contacto humano y las palabras tranquilizadoras mitigan el pánico de esta persona que está gravemente lesionada o enferma y ayudan a ir diluyendo el temor a lo desconocido. El paciente que está inconsciente debe ser tratado como si estuviera consciente. Es decir, si es necesario tocarlo, entonces le vamos a explicar, se le va a hablar, se le va a llamar por su nombre y se le va a explicar el procedimiento que se le va a realizar. A medida que el usuario vaya recuperando la conciencia, lo vamos a ir orientando y mencionando su nombre, la fecha en la que estamos y dónde estamos. ¿Sí? Que estamos en el hospital o donde sea que estemos, qué día es y cómo se llama. Esta información básica debe proporcionarse de manera repetida, según sea necesario. Hay gente que necesita que se lo repitan más veces y hay que hacerlo de un modo tranquilizador. En todo momento hay que mantener a la familia informada acerca del lugar donde se encuentra el usuario, en qué estado está y qué atención está recibiendo. Hay que permitir a los familiares que permanezcan con el paciente todo el tiempo que sea posible, porque eso ayuda a disipar las ansiedades. Hay un estudio donde se descubrió que las familias perciben de forma favorable a los profesionales de urgencia cuando un miembro de la familia recibió reanimación. Esto quiere decir que las familias consideran su papel como apoyo y protección para el paciente. Permitir la presencia de los seres queridos en las áreas de cuidados críticos del hospital mejora su rol y genera confianza en los cuidadores. La atención en la urgencia es aquella que se debe proporcionar sin demora. En los servicios de urgencia pueden presentarse simultáneamente pacientes, muchos, con diversos problemas de salud, algunos que pongan en riesgo su vida. Entonces, el principio de la atención en los servicios de urgencia es la priorización o triage. La palabra triage viene del francés trier, que significa ordenar. La priorización se va a utilizar para clasificar a los pacientes en grupos según su gravedad y la inmediatez con la que deban tratarse. Uno de esos sistemas de clasificación tiene 3 categorías para clasificar a los pacientes según su gravedad, que es la emergencia, urgente y no urgente. Los casos de emergencia tienen prioridad más elevada. Los urgentes, si bien sufren problemas de salud graves, no tienen riesgo de vida inminente. Y finalmente los no urgentes, que son los que están cursando enfermedades episódicas. Hay otro sistema de clasificación de gravedad que tiene 5 niveles, que es completo, es válido y es confiable, y se utiliza tanto para la atención de salud de rutina como los de la de urgencia. Tiene 5 niveles, del nivel 1, que es el más urgente, al 5, que es el menos urgente. Los 5 niveles incluyen parámetros de tiempo que guían la frecuencia con la que el personal de enfermería o el médico debe revalorar al paciente. Si está asignado a la categoría 1, que es la de reanimación, debe permanecer bajo vigilancia de enfermería continua. La siguiente categoría es la de emergencia, que requiere que se revalore al menos cada 15 minutos, y los pacientes en la categoría de urgencia deben revalorarse al menos cada 30 minutos. Los individuos que están en la categoría no urgente se revalúan al menos cada 120 minutos. El objetivo de la priorización es la valoración rápida y la toma de decisiones de preferencia en menos de 5 minutos. Para el paciente asignado a una categoría de reanimación, de emergencia o de urgencia, para cualquiera de esos 3, la estabilización, el tratamiento crítico y la transferencia rápida al área apropiada son las prioridades de atención. Aunque el tratamiento se va a iniciar en el servicio de urgencia, la terapia continua definitiva
del problema subyacente se proporciona en otras áreas. Y cuanto más rápido se estabiliza el paciente y se traslade a esa área, mejor será el resultado. Y entonces se va a realizar primero la valoración primaria, que se centra en estabilizar las enfermedades que son potencialmente mortales. Se va a seguir el método ABCD para esta valoración. La A corresponde a vía aérea, la B a respiración, por la palabra en inglés breathing, circulación, la C, la D de discapacidad y la E de exposición. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la A, ¿sí?, que es la vía aérea, vamos a establecer una vía aérea permeable. Hay que proporcionarle una ventilación adecuada. Los pacientes que experimentaron un traumatismo deben tener la columna cervical protegida y las lesiones en el tórax son valoradas en primer término justo después de establecer la vía aérea. Hay que evaluar y normalizar el gasto cardíaco mediante el control de la hemorragia y la prevención y tratamiento del choque. Hay que realizar el mantenimiento o la restauración de una circulación eficaz. Esto incluye la prevención y el tratamiento de la hipotermia. Además, van a revisarse los pulsos periféricos y si una extremidad llega a carecer de pulso, se va a llevar a cabo inmediatamente la reducción cerrada de las fracturas o de las dislocaciones. Determinar la discapacidad neurológica por medio de la valoración de la función neurológica, y esto lo vamos a hacer mediante la escala de coma de Glasgow, que la estuvimos viendo y practicando en el área práctica, y una valoración motora y sensorial de la columna. Para la valoración neurológica hay otra forma que es más rápida, otra escala, que es la escala ABDS, que le asigna la A al paciente que está alerta y reacciona. La B, el paciente, el B de verbal. ¿El paciente responde a los estímulos verbales? La D de dolor. El paciente responde únicamente a los estímulos de dolor, y la S si no hay respuesta, sin respuesta. El paciente no responde a ningún estímulo, incluido el dolor. Hay que desnudar al paciente de forma rápida, pero con delicadeza, para identificar cualquier herida o zona de lesión. Y esto puede implicar cortar algunas prendas. Luego de la valoración primaria vamos a ir a la valoración secundaria. Ahí vamos a recoger los datos de antecedentes de salud completos, incluyendo los episodios actuales. Valoración de la cabeza a los pies incluye revalorar la vía aérea, los parámetros respiratorios y los signos vitales. Se van a realizar las pruebas diagnósticas y de laboratorio. Se van a hacer las inserciones o aplicación de dispositivos de monitorización, como electrodos de electrocardiograma, vías arteriales o sondas urinarias. Se van a entablillar las áreas en las que se sospeche que hayan fracturas y se va a limpiar y cerrar y vendar a las heridas. Hay que desempeñar otras intervenciones con base a la enfermedad del paciente. Además del tratamiento de la enfermedad, también hay que centrarse en brindar comodidad y apoyo emocional al paciente y a la familia. Esto incluye también el tratamiento del dolor. El control eficaz del dolor hay que instituirlo de forma temprana, y esto debe incluir fármacos de acción rápida que den como resultado una sedación mínima para que el paciente pueda continuar interactuando con el personal en la valoración continua. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.